Hay personas mágicas rodeándonos por todas partes. Son aquellas con las que conoces la felicidad, aquellas que te ayudan a volar, a vibrar y a descargar tu mochila. Hay personas mágicas, te lo aseguro, yo las he visto. Se encuentran escondidas y camufladas por todas partes, por todos los rincones del planeta. Disfrazadas de gente normal, disimulan su especial forma de ser. Procuran comportarse como los demás. Pero yo ya los conozco. Yo ya las he visto. Hoy, tú vas a conocer a una. Bienvenidos a Gente con Magia, el podcast que te va a ayudar a ver la realidad desde otro punto de vista. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Gente con Magia. En el capítulo de hoy volvemos a estar con Alicia. Es la tercera entrega de lo que ya se ha convertido en un programa especial. Y vuelvo a pedir disculpas si en algún momento se corta la comunicación. Tenemos a Ali, no la tenemos en presencia, no la tenemos con un micro delante y la tengo a distancia y a veces pasa lo que pasa. Y sin más demora vamos a entrar directos al grano. Hola, Ali. Hola, ¿qué tal? Y muchísimas gracias por dejarme participar de nuevo. A ti, cómo no. Ali, nos quedamos justo en el punto candente de entrar en el método. El método, sí. ¿Qué es? ¿Cómo nace? ¿Quiénes sois quiénes sois? Sois un equipazo multidisciplinar impresionante. ¿Y en qué consiste el método? El método consiste justamente en una de nuestras pasiones, la programación subconsciente, porque en realidad nosotras tenemos una finalidad puesta en nuestra mente y la finalidad es que la persona pueda autogestionarse, que sepa autogestionarse en todo momento, que pueda reconectarse consigo mismo y pueda conocerse de una forma constante, es decir, que pueda estar en esa conexión y pueda experimentar su vida desde esa responsabilidad completa que te da la capacidad de generar tu vida de forma consciente. Esa es la finalidad del método. Lo que buscábamos en sí, en todo momento, o lo que seguimos buscando, es poder propiciar la experimentación de ello. Es decir, la parte más importante de cualquier forma que tengamos en este mundo es la experimentación, porque nosotros podemos tener muchísima teoría, muchísima. Podemos tener un cerebro que está adiestrado a conocer toda la teoría que tengamos en filosofía, en religión, en cualquier tipo de especialización. Sin embargo, lo único que hará que esa especialización llegue a un término será nuestra propia experiencia. El método se diseñó con la finalidad de que la persona tuviera la experiencia de su conexión. Tania, Miriam, Mar y Alicia son las cuatro chicas del método. Tania trabaja el inconsciente, Alicia el subconsciente, Mar el consciente y Miriam en un plano más físico. Empezando por Tania, Tania inconsciente, Alicia subconsciente, Mar consciente, es como wow. A mí me impresionó mucho porque al final le metes todo en un saco y tiene sus matices importantísimos. Sobre todo el trabajo de Tania me pareció... El trabajo de Tania es excelente, como el de todas naturalmente, pero el de Tania es un trabajo muy sutil. Es decir, no notas qué está haciendo, pero realmente tienes una experimentación fuera de lo normal. ¿Por qué? Porque está, digamos, liberando cualquier forma de patrón que tengas agazapado, que está nutriendo tu subconsciente. Nosotros formamos parte, naturalmente, de una red humana, y esa red humana está basada en un inconsciente colectivo. Todas las experiencias que han habido a nivel físico. Eso genera en sí que haya una serie de patrones que nuestro subconsciente elige para poder experimentar la vida que estamos iniciando, que estamos programando. Es muy importante que esos patrones en realidad no sean condicionantes. Y el inconsciente, digamos, que tiene toda esa cantidad de patrones y son patrones ilimitados, ¿vale? Porque tiene todos los patrones humanos. Cuando nosotros estamos arraigados a un inconsciente colectivo, estamos inconscientemente, como dice la palabra, ¿vale?, sometidos a una serie de reglas, a una serie de parámetros, de creencias. Y ahí es donde entra Tania. Lo que hace es que los hace brotar, los hace
pasar al consciente. Por ejemplo, si te fijas, cuando entras en la semana de Tania, ella lo único que hace es decirte que tienes que experimentar cualquier sensación o cualquier emoción que tengas durante su proceso. Ella lo que va a hacer es cortar lazos, digamos que liberarte de esa forma de patrón para que tú puedas conscientemente elegirlo. ¿Vale? Imagínate que tú tienes muy arraigado un patrón de ese inconsciente que está marcado por el sufrimiento mediante, yo qué sé, la pérdida, ¿vale? Es decir, cualquier forma de pérdida te supone un sufrimiento extremo. En realidad no te lo supone porque tú tengas una elección sobre él, te lo supone porque inconscientemente estás atado a ese sufrimiento, ¿sí? Sí. Eso hace que cualquier tipo de pérdida para la persona sea extremadamente dolorosa. No es un duelo natural, ya no hablo de una pérdida de una persona querida, sino de cualquier pérdida. Yo que sé, he perdido las llaves y esa persona hace un drama. Y parece que no sea coherente, pero sin embargo es porque está sujeto a un patrón inconsciente. Entonces, esos patrones son los que se encarga ella de liberar. Y una vez ha hecho el trabajo Tania, ¿vale? Ahí entra el trabajo de Alicia, el subconsciente, al menos en mi caso, y reprograma. Sí, lo que Tania el programa es variable porque depende de las circunstancias de la persona, entrará una u otra, ¿vale? El orden es muy dependiente de la persona que estemos tocando, ¿vale? Cada tramo es indispensable porque cada tramo hace la integración completa de la persona. ¿Por qué? Porque nosotros estamos, como siempre decimos, basados en un inconsciente colectivo. Eso programa nuestro subconsciente, que es nuestro subconsciente quien elige de una forma, digamos, de una forma clasificatoria los patrones de ese inconsciente colectivo para poder experimentar la vivencia que tienes encauzada, ¿vale? Y ese subconsciente lo que hace es que elige unos patrones X, es decir, no los elige todos. Tiene la apertura a todos, naturalmente, el subconsciente es ilimitado, ¿vale? Pero elige únicamente unos identificadores concretos para tu propia experimentación, ¿vale? Naturalmente no es lo mismo si naces en España o si naces en Sudáfrica o si naces en Suecia o en América. ¿Por qué? Porque ese subconsciente elegirá los patrones del inconsciente colectivo que necesite para experimentar en ese tipo de cultura, ¿de acuerdo? Es decir, o en una familia concreta o en una recreación. Naturalmente en el inconsciente se verán muchos patrones familiares. ¿Por qué? Porque al haber nacido en una familia concreta, esos patrones tu subconsciente los elige para tu propia experimentación. Es decir, son necesarios para la identificación que tienes que vivir. ¿De acuerdo? Entonces, ahí entra que una vez se ha, digamos, cortado el lazo con los patrones concretos que se han elegido de entrada en tu subconsciente, el subconsciente está abierto. ¿Qué significa eso? El subconsciente es el todo, es todas las posibilidades. Nosotros tenemos el todo en nuestro interior y se transmite mediante nuestro subconsciente, que es lo que siempre hablamos, que cerebralmente es un 95% nuestro. En realidad es de donde se mueve el mundo en la persona, sin embargo, es la forma, digamos, que no es consciente. Esa parte, después de que Tania libere todos esos patrones, queda un subconsciente limpio, lo que decimos nosotros, un subconsciente pues que acaba de nacer, que está completamente abierto a todo. Y ahí es donde siempre guiados por los maestros, por los guías, que en realidad saben lo que eres capaz de sostener o lo que eres capaz de experimentar, ellos lo que harán será programar formulaciones en tu subconsciente para que haya un permiso más amplificado en ti, que no estés sujeto a los patrones concretos que se elige mediante las condicionantes en los que naces. Y después viene el trabajo de Mar, que también Tela, me acuerdo que la primera frase que me dijo Mar me reía un montón. Me dijo, porque tú ahora vienes de Alicia, que ha trabajado muy bien con la luz, los guías subconscientes, Alicia en el País de las Maravillas, pues se ha acabado. Ahora igual, correcto. Me dice, se acabó, porque ahora yo te voy a hablar de cositas que igual, y además, y es la consciencia. Mar te da unas herramientas del día a día, ahí sí que ya es... Si yo tengo algún problema en mi vida y necesito orden, a quien llamo a Mar. Es excelente el orden que ella te coloca mentalmente. ¿Por qué? Porque en realidad es una forma de observación objetiva que nosotros no estamos acostumbrados. Y lo que hace es ayudarte a que tú promociones esa forma de orden objetivo
dentro de tu propia mente, que por eso es la parte del consciente. Entonces, en esa parte, para nuestro gusto, bueno, como todas las partes, me imagino que son todas importantes, porque sin una no está la otra, pero una vez ya pones ese orden, has cortado esos lazos, estás, digamos, a cero, estás como el bebé, no te conoces. Ahí viene la parte tan importante que suponga el hecho de poder reconocerte desde una forma consciente, desde una forma de una visión objetiva y sobre todo neutra y clara. Es decir, sin autoengaños, sin necesidades, siendo consciente, valga la redundancia, de todos los pasos que das, siempre responsabilizándote de ellos, naturalmente. Y después de Mar, a mí en el caso vino Miriam para hacer como un chequeo físico pobre, que a Miriam la tengo martirizada porque la llamo unas cuantas veces, yo que estoy como un poco paranoico a veces con lo físico y la tengo. Sí, La parte del trabajo de Miriam también es muy interesante porque en realidad su trabajo aparentemente puede aparecer como la sanación del físico, pero lo que genera en Miriam es digamos, el desalojo de la memoria física. Nosotros tenemos aparentemente una memoria en nuestro cerebro, pero nuestro físico tiene una memoria mucho más densa. ¿Qué significa? Nosotros tenemos vivencias, experiencias basadas en creencias y eso se traslada directamente a lo físico. En ese formato de memoria física, lo que hacemos es que actuamos por simplemente inercia. Cuando nosotros perdemos el entendimiento de que el físico solamente es un reflejo de nuestra creencia, es cuando realmente podemos ver a través del físico esa creencia, ¿vale? Pero si no somos conscientes de que eso es así, en realidad vamos a dar una importancia extrema al físico y va a conducirnos la vida, ¿vale? Imagínate, por ejemplo, en el caso de las enfermedades. En las enfermedades, naturalmente, cuando nosotros tenemos que decir que todas las enfermedades están basadas en un compendio integrador de ti mismo y todas basadas en una creencia matrix, por así decirlo, una creencia madre, ese formato a veces es muy incomprensible cuando la persona está en medio de una enfermedad porque para él es físico, es tangible. Aquí es donde realmente nuestro trabajo es simplemente eliminar esos formatos, no sanar, ni muchísimo menos. Quien se sana es la persona, se autosana. ¿Por qué? Porque lo que está es liberando las memorias que el físico ha encauzado. Y aparte que os tenéis que repartir tiempo de familia, pareja, trabajo, vida, y el método os quita, es intenso y bueno, yo entiendo que es complejo. Y Ali, una cosa, tú has dicho que tenemos mucha teoría, después hay que aplicarla, quiero decir, los hábitos diarios son importantísimos para cambiar y crear la mente, pero correcto. ¿Tú qué hábitos practicas diariamente para mantenerte sobre todo energéticamente y físicamente pues fuerte y en armonía? Sí, para mi gusto los hábitos son muy importantes, pero tienen que ser resonantes con la persona, no pueden ser obligaciones. Ya. Es decir, muchas veces lo que se conlleva es que un hábito sea un dogma y eso lo que completa es el hecho del rechazo directo. ¿Por qué? Porque la persona está obligándose a... Y una conexión no es una obligación, una conexión tiene que ser un placer. En el momento que la persona integra el hecho de querer entrar a su propio ser, tiene que ser consciente que tiene que entrar por pasión, que tiene que entrar por gusto y que tiene que ser un hábito maravilloso, donde en realidad tenga ganas de hacer ese hábito, no se obligue a hacerlo. Yeah. Eso es muy importante porque muchas veces lo podemos ver en personas que empiezan pues con el dogma del yoga o con cualquier tipo de dogma del Reiki. Son dogmas en realidad. ¿Qué ocurre? Que si la persona está apasionada con esa forma o ese hábito y lo convierte en un estilo de vida, estará disfrutando de eso que hace. Pero si la persona tiene una expectativa respecto a lo que hace, ya no lo estará disfrutando, lo estará sufriendo. Y ahí esa conexión, naturalmente, se ha perdido en el momento uno. Por eso siempre que se habla de hábitos, yo puedo explicar los míos son placer puro. Entonces, claro, esos hábitos tiene que ser cada persona que los coloque dentro de lo que es su día a día y que tenga muchas ganas de hacerlo. Por ejemplo, para mí la meditación fue un gran descubrimiento. En mi caso, yo soy muy, muy autista, siempre lo digo, porque soy muy, muy mental y eso provoca que me gusten las cosas de una manera muy determinada, ¿vale? Y en un orden muy determinado.
Entonces, para mí no solamente es fácil, sino que me da placer que siempre se haga lo mismo, ¿vale? Eso depende mucho de la persona. Yo me levanto muy temprano por el gusto de levantarme muy temprano. Y eso, pues hay personas que son nocturnas, naturalmente no pueden hacer eso de una forma placentera. Entonces, cada uno tiene que aprender a elegir sus hábitos. Pero sí que es muy necesario que para que nosotros comprendamos que nosotros somos lo prioritario en nuestra propia vida, es decir, somos lo principal y que nuestra vida sin nosotros no existe, eso tiene que ser una manera natural de existir en el día a día. Es decir, cuando la persona le reconduces a que se escuche, a que esté con él, a que tome tiempo para él mismo, para la persona se le monta un problema. ¿Por qué? Porque estamos habituados a que todo es más importante que uno mismo. Entonces, cualquier circunstancia puede llevarte a eliminar tu presencia. Claro, todas las prácticas que se aconsejan son siempre de promulgar la presencia de ti mismo, porque al fin y al cabo, lo que decimos, si tú no estás, tu vida no está, con lo que lo principal debe ser tú. Y esa forma de darnos importancia, pues son prácticas tan sencillas como estar en una presencia absoluta. Hay una parte, por ejemplo, que últimamente estoy descubriendo, que es una palabra que me encanta, que es el procrastinar, ¿vale? Esa forma de procrastinar, dejar para después, una manera de preguntarte y realmente ser no solamente sincero contigo, sino de ser capaz de ejecutar esa sinceridad en el día a día. Imagínate el preguntarte si te apetece justamente ahora comer o comes porque toca. Me acuerdo que una vez estaba en un viaje y estaba en un país donde era muy importante el hecho de que cada persona tuviera la libertad en todos los sentidos. Era muy gracioso, ¿vale? Y me sorprendió mucho porque nosotros tenemos la cultura de la mesa, es decir, sentarnos a comer, ¿no? En ese país, que es un país africano, es muy chiquitín, ellos comían cuando tenían hambre. Claro, y para mí fue sorprendente, porque no le daban la importancia a ese hábito alimenticio, pero sí le daban la importancia a su propio ser, a su propio. Entonces, eso era una manera de entender lo desconectados que muchas veces estamos en ciertas culturas, porque es como tienes que comer, los nutrientes que tienes que comer, cómo tienes que comer, y eso hace que nos ausentemos de la escucha a nuestro cuerpo, que naturalmente forma parte de nuestro ser. Ali, me gustaría preguntarte por el poder de manifestar que tenemos, ¿vale? El poder de crear nuestra propia realidad, digamos. ¿Cómo funciona? Es que me flipa. Es muy bonita esa parte, porque en realidad es darte cuenta de que tú tienes la autoría completa en tu vida. Esa es la finalidad de cualquier guía o cualquier maestro. Es decir, la finalidad es que tú seas consciente de tu capacidad co-creadora, como dicen ellos, ¿vale? El creador es la energía, naturalmente, no nos podemos marcar esa autoría, pero sí que nosotros estamos generando nuestra vida mediante todas nuestras creencias. La parte más importante y la parte primordial es entender que todo lo que vemos y todo lo que gestionamos, todo lo que movemos en el día a día está creado por nuestra mente. ¿Qué significa eso? Significa que yo voy a tener la percepción sobre lo que veo, siento o recibo, ¿vale? Esa parte es vital para poder entender nuestra capacidad. Una vez yo tengo muy asimilado, pero completamente asimilado, que la responsabilidad sobre todo lo que vivo es al 100% mía, ahí empieza un sistema de co-creación natural. Para que ese sistema de co-creación sea real, implica que el autoconocimiento sea completo. ¿Por qué? Porque nuestra mente puede engañarnos muy fácilmente, creyendo que un deseo es una necesidad, ¿vale? Imagínate, por ejemplo, que hay un típico ejemplo que es muy gracioso, porque la gente cuando empieza a experimentar en la co-creación le dices, bueno, experimenta pidiendo sitio de aparcamiento, y todo el mundo flipa porque se le da el sitio de aparcamiento en las zonas más inverosímiles y más difíciles. Sí, lo has hecho tú, por supuestísimo lo has creado tú, ¿vale? La parte más importante es que has creado ese aparcamiento y has creado al vecino imbécil que tienes. Es decir, en todo momento lo creas todo. Pero claro, como estamos muy sujetos a esa identificación, muchas veces perdemos esa autoría en todo, ¿vale? Y ahí es donde realmente perdemos la fe en nuestra co-creación.
Si nosotros somos conscientes de que absolutamente todo lo que tenemos en nuestro alrededor está conceptuado por nosotros mismos, entenderemos que es la co-creación, ¿vale? ¿Qué ocurre? Imagínate, una persona que quiere co-crear la abundancia económica, que eso se da mucho, ¿vale? Naturalmente, esa abundancia económica se va a co-crear dentro de sus creencias subconscientes. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si mi deseo es tener una economía solventada, tranquila o incluso ser millonario, ¿vale? Lo único que me va a distanciar de ello es mi propia creencia. Si yo tengo la necesidad de que eso sea una experiencia para mí, lo que voy a vivir es la necesidad, no la experiencia. Con lo que el adiestramiento tiene que ser muy profundo, porque tiene que ser un autoconocimiento absolutamente de todo y no exentarme jamás de la responsabilización haya el resultado que haya. Entonces, Ari, perdona, somos totalmente 100% responsables de todo lo que hay en nuestra vida. Todo. No hay nada que no seamos responsables, nada. Cero. Entonces, claro, ese concepto es bastante complejo porque muchas veces nosotros pues entendemos que la voluntad de otra persona puede afectarme o que, pues yo qué sé, imagínate, por ejemplo, ayer me estaba hablando una chica y me decía, dices que claro, el entrenador de mi hijo estaba de mal rollo, yo quería darle una sugerencia y acabamos peleándonos. ¿Quién ha generado la experiencia? La experiencia la ha generado ella. No, la ha generado el entrenador de mi hijo. No es real. En todo momento tú has generado esa parte en la que tú participabas, ¿de acuerdo? Porque tu percepción ha hecho que eso sea realidad. Imagínate si tu predisposición no es esa, si tu predisposición es simplemente una paz absoluta, en ningún momento hubieras tenido esa circunstancia con ese entrenador. No hubiera aparecido ni en tu plano. ¿Se entiende bien? Discutir contigo es difícil, Ali. Primero no me gusta discutir porque me cansa mucho, pero es que me agota. Pero tengo muy mala leche, muchísima. Sí, mucha, muy mala leche. Perdona, siempre dices que la primera parte de la sesión de una canalización, que se llama pues la toma de conciencia, dan información que tú trasladas sin saber bien lo que dices, vale. Y dices, es muy importante que lo entiendas mentalmente para que cambie el registro interno tuyo. Pero, por otra parte, a veces tengo dudas porque parece que la mente hay que anularla, cero mente, en otras facetas de la vida. Y yo dudo, a veces, la mente no, anularla es importante y es como esa... Aquí esta pregunta es súper importante para cualquier persona porque sí que es verdad que te puedes hacer un lío muy grave. Porque una cosa es la mente y otra la conciencia. Es decir, nosotros entendemos mente y cerebro, ¿de acuerdo? Nosotros entendemos esa parte de lo que es la parte del neocórtex, ¿vale? Que es la mente analítica. Esa es la mente de supervivencia. Esa mente es la que me va siempre a encajonar en las creencias que ya conozco. Es la mente de la memoria, por así decirlo, ¿vale? Nosotros tenemos un día a día igual que el de ayer, ¿vale? Por la memoria de nuestro neocórtex, por la mente analítica, ¿vale? Por la parte del cerebro analítico. Ese cerebro analítico es un cerebro estadístico. ¿Qué pasa? Que lo único que hace es tener en cuenta lo que te decía antes, el exterior, el físico y la línea del tiempo, con lo que siempre estaremos supeditadas a aquellas experimentaciones que hayamos tenido, porque es una mente de supervivencia, es una mente conservadora. Es la mente que diría mi abuela de virgencita, que me quede como estoy, ¿vale? Porque es esa mente que no te permite ejercer ningún cambio para poder sobrevivir, pues la experimentación ha marcado eso. Es decir, ha marcado que si tú continúas con tu pareja estarás en la zona conocida, a pesar de que no seas feliz. Si tú continúas con ese trabajo, estarás en zona conocida, a pesar de que no seas feliz. Es decir, a pesar de que no complete una sensación en ti de pasión o plenitud, la mente analítica estará en esas situaciones conocidas. ¿De acuerdo? Porque se basará en esas tres premisas de supervivencia. ¿Qué ocurre? Cuando la persona está en esa base cerebral, lo que vemos es siempre el mismo efecto. Vemos el efecto de que esa persona siempre está en una base de cortisol alto, está en estrés, ¿vale? El estrés que provoca que siempre estemos corriendo o nos tengamos que esconder o simplemente tengamos, pues eso, que luchar, ¿vale? Y si te fijas, la mayoría de las personas en la vida sienten
una sensación de presión muy alta, que tienen que ir a la carrera, o sienten una sensación de lucha constante, que no se sienten entendidos, o tienen que promover su entendimiento mediante la imposición, ¿vale? O tengo que dar a entender cómo soy, ¿vale? O bien me recluyo en mí mismo para poder ser yo. Claro, esa fase ya nos habla de que estamos sujetos a esa mente analítica, que es una mente de supervivencia. Ahí lo que estamos concretando es que nunca pase nada nuevo. Siempre estaremos en la misma línea. Siempre será lo mismo el día de hoy que el día de ayer y el de mañana. En ese foco, la co-creación es inviable. ¿Por qué? Porque en esa energía lo que estamos haciendo es, mediante nuestra voluntad, promulgar lo conocido. Por eso para los maestros es muy importante que cuando nos vamos a la conciencia, lo que abrazamos es la incertidumbre. Vale. Cuando nos vamos a la conciencia, abrazamos que no sé nada. El vacío. Y si nosotros abrazamos el no saber, en realidad perdemos la base de control. Si perdemos la base de control, el neocórtex no funciona. Y cuando no funciona, funcionamos nosotros. Es un mecanismo perfecto, somos perfectos. Sí, siempre lo dicen, los maestros están cansados siempre de decir que somos perfectos y realmente su trabajo es igual mirarnos hacia adentro y decir, ostras, pues soy perfecto, soy luz y es así de fácil y de difícil. Y además hay un ejemplo que nos ponen mucho, que con este ejemplo yo me parto de la risa, porque muchas veces tenemos el concepto de, por ejemplo, la autoestima baja, ¿vale? Y viene una persona y te dice, no, es que tengo la autoestima baja. Y el maestro le demuestra que no tiene autoestima baja con un ejemplo muy básico. Dice, nadie tiene autoestima baja, todo el mundo se ama incondicionalmente. Porque si os fijáis, la lucha que tenéis con el resto del mundo es para imponer vuestros propios valores que tanto amáis. Ali, escucha, física absoluta... Entiendo que es lo que ves, física cuántica, que es todas las posibilidades, ¿no? Supongo que tú has leído ambas dos, no sé con cuál te quedas. Yo intento leer física cuántica y no hay manera de pillarlo, no acabo de... ¿Tú has leído? ¿Cuál es ese último libro, además, que tienes ahí encima de la mesita, aparte? Sí, eso. Bueno, yo tengo 1000 libros encima de la mesita. Yo soy muy prolífera en estudios. Pero para mi entendimiento, o para el entendimiento que intento aplicar a mi vida, las dos físicas son completamente necesarias. Es decir, nosotros nos movemos desde la física cuántica de forma subconsciente y nos movemos en la física absoluta de forma consciente. Naturalmente, las dos son, indisolubles. ¿Vale? Es decir, la física cuántica sin la física absoluta no existe, pero la que mueve la física absoluta es la física cuántica. ¿Qué significa eso? Que en realidad la mecánica cuántica que nosotros promovemos tanto en nuestro físico como en nuestro interior es constante. Es decir, y es la base de nuestra ingeniería. ¿Qué ocurre? No está supeditada a nuestra percepción lineal, que es lo que realmente parece que choque con la física absoluta, pero sin embargo es el origen de esa física absoluta. Es decir, eso lo vemos muy bien en percepción, ¿vale? Cuando nosotros tenemos una percepción concreta es porque nuestro cerebro está eligiendo desde la amalgama de limitación de percepciones aquella que mi creencia quiere, ¿vale? Es un proceso tan automático, ¿vale? Donde la mente no está sujeta al tiempo, no está sujeta al espacio, sin embargo, mi mente analítica sí, con lo que tiene que elegir. ¿Y desde dónde elige? Elige desde la creencia base que yo no sé que tengo, ¿vale? Imagínate, por ejemplo, que pues estamos en una habitación y tenemos una percepción concreta sobre, yo qué sé, un mueble de la habitación. Nosotros estamos eligiendo la visión de ese mueble desde la misma creencia que compartimos, con lo cual tenemos esa percepción idéntica. Muy bien. En eso afecta justamente que nuestra física atómica, es decir, nuestra física cuántica, genere en nuestra percepción ese movimiento a física absoluta. Pero ¿qué ocurre en un campo que realmente no sea tan tangible? Ahí es donde los maestros se mueven muy fuerte en la física cuántica, porque nos están abriendo al campo de la física cuántica en la conciencia. ¿Qué significa? Significa que ese campo de todas las posibilidades, ¿vale? Cuando nosotros nos liberamos de esa forma física, nos liberamos de esa forma temporal y nos liberamos de esa forma exterior, ¿vale? Es cuando de golpe aparecemos conscientemente en la física cuántica que contenemos. Y esa es la co-creación. Yo no sé si nunca te lo han dicho, pero tu voz transmite bastante paz, calma y armonía, al menos a mí. No sé si es la primera que te lo dicen. Es una herramienta. Sí, me lo dicen mucho. El único que no me lo dice es mi hijo.
Vale, eso ya me lo imagino. Es una herramienta importantísima además en tu trabajo y fundamental, pero esto me lleva a mí a preguntarme, ¿nosotros elegimos nuestros atributos antes de nacer? Los elegimos en función de la experiencia. Es decir, hay una base que me gusta mucho explicar, que es el destino y el libre albedrío, porque hay una base muy marcada de todo lo que nosotros elegimos para poder experimentar. Y lo elegimos todo. ¿Qué significa? No estamos exentos de responsabilización frente a lo que vivimos en ningún momento. ¿Vale? Cuando nosotros decimos, es que, claro, estos padres los has elegido tú o tus hijos te han elegido como padre, en Ajá. realidad eso conlleva el hecho de que la responsabilización es de todos, mutua. Es decir, ¿por qué? Porque nosotros necesitamos esas condiciones para poder experimentarme de una forma concreta, dando unas condiciones de carácter. Por eso los maestros siempre nos dicen que el ego es importante, que el ego es una base de nuestro ser, porque lo hemos elegido nosotros, pero no somos el ego. Igualmente que no somos las circunstancias, ni somos nuestra forma exterior, ni nuestros escenarios. Claro, si tú volvieses a nacer con memoria, tú elegirías otra vez, pues tu vida, esa infancia, madurez, adolescencia, no cambiarías Pues nada. sí, yo creo que sí, sobre todo porque cuando ahora ya tienes 50 dices, pues no está nada mal la experiencia. Te sigue sorprendiendo, ¿no? La vida, Ali. Espero que siga siempre sorprendiéndome. El día que no me sorprenda es que no estoy viviendo. Y cuando sueñas, tú, no sé si es un poco íntimo la pregunta, pero ¿tienes sueños especiales? ¿Has hecho viajes astrales soñando o es un tema que no va contigo? Sí, sí, sí. Aparte, a mí me gusta mucho la experimentación. Aparte, soy un poco pues, obsesiva cuando cojo algo que me apasiona y eso implica que vaya hasta el final. Entonces, claro, sí, sí he tenido experiencias astrales y experiencias de viajes astrales y es magnífico y yo siempre invito a las personas a que los hagan porque en realidad eso lo que hace es que nos da una base de entendimiento de la ausencia del físico. La primera vez que tuve un viaje astral entendí el miedo que tenía a soltar el físico. Fue precioso porque tenía un apego a mi cuerpo que no lo hubiera dicho nunca, ¿vale? Entonces, claro, es muy bonito poder experimentarlo porque, como te digo, la experiencia es lo que me da una base de sabiduría, no el concepto. Entonces, claro, puedo entender que yo tengo miedo a la muerte, pero hasta que no experimento un viaje astral no entiendo hasta qué nivel. Es decir, entonces lo que conlleva esa forma es experimentar esa creencia, con lo cual ya puedo elegirla si quiero vivir en esa creencia o no, pero hasta que no la experimento no, con lo que todo lo que sea un campo extrasensorial para mí yo creo que vamos, provechoso al 100% experimentarlo. ¿Tienes miedo a la muerte, Ali? Yo creía que no, ¿vale? Hasta, ya te digo, hace muchos años cuando hice esa experimentación de viaje astral, pues claro, yo, como digo siempre en broma, veo muertos, ¿vale? Con lo cual entiendo que la muerte no existe. Y lo entiendo súper bien. En teoría yo tenía muy claro eso. Pero cuando hice el primer viaje astral, que fue guiado, que fue con un terapeuta magnífico que me ayudó, y sentí perfectamente cómo salía del cuerpo, ¿vale? Lo primero, y el terapeuta me había dicho, vas a tener un susto espectacular, el ataque de pánico que entré. Es decir, sí había en mi concepto interior miedo a la muerte. No lo concebía, pero estaba. Entonces, naturalmente, como te digo, nuestro subconsciente es muy extenso y no lo conocemos. Las experiencias son lo que nos hace conocerlo. Ali, tú eres un referente en muchos aspectos para mucha gente. Lo sé además porque lo ha sido para mí. Te entregamos los proyectos que hacemos, sobre todo pues si son pues este podcast, mi relato. Yo tengo, me acuerdo, Ana, mi amiga, pues también me dijo que te entregó su proyecto. Bueno, eres un pero para ti, ¿quién es tu referente ahora mismo? ¿Tú a quién sigues? Pues seguir, y yo tengo el concepto claro de que no se debe seguir a nadie, y yo espero que nadie me siga a mí. Es decir, nosotros somos todos iguales, con lo que en cada momento cada persona va a tener una finalidad. Yo qué sé, tengo mucha confianza con mi pareja, tengo mucha confianza con mis amigas, tengo mucha confianza con personas que en realidad pues tienen una magnitud de sabiduría para mí muy importante. Entonces ahí, pues naturalmente son mis referentes. Esos referentes yo creo que todo el mundo debe tenerlos, pero sin perderse de vista a sí mismo. Y esos referentes los tenemos todos naturalmente, porque es que además una de las claves más importantes es compartir, porque es que si no compartes no tiene sentido nada. Exacto. Y una reflexión que te hago yo, Ali,
Es verdad que estamos en un mundo espiritual, ahora mismo en una conversación muy profunda, pero lo importante, y tú siempre lo dices, es vivir la experiencia, pies en el suelo, cabecita amueblada, bueno, es un poco ese... Sí. Y yo soy una persona que además soy así, además tú puedes expresar tu espiritualidad y tu potencialidad si tienes los pies en el suelo. Bueno, pues yo no dejo de mirar a veces a las estrellas y es inevitable pensar, hostia, en espacio y tiempo relativo, seres de luz, conciencia plena, ellos pueden viajar, hay otros mundos, wow, y miro y tú cuando miras hacia las estrellas también, porque tú a veces juegas un poco con trampa, tienes ahí un poco las reglas del juego que las sabes un pelín más que yo, pero ¿no piensas en todo eso? Otros mundos, viajes, no estamos solos. Lo que intento siempre es conectarme. Por eso siempre invito a que la persona se entrene, porque en realidad lo que hacemos es ir más allá de lo que concebimos aquí. Y eso pues nos llena, nos llena. Además, es una forma que cuando la primera vez que me dijeron no conocéis de forma humana el amor, para mí fue una frase muy contundente, porque yo creía que amaba muchísimo. Es decir, vamos, a mis hijos, a las personas que tengo en mi familia, a todos, yo creía que amaba intensamente. Pero cuando me dijeron ese concepto, empecé a experimentar sobre él y recuerdo la primera vez que en meditación tuve la primera experiencia de amor incondicional. Y sí, doy fe, no sabemos amar. No tenemos el concepto de amor bien entendido dentro de nuestra mente. Esa experiencia de conexión, cuando por ejemplo tú dices mira las estrellas, cuando no apartamos la mente y nos permitimos sentir, ahí hay una experiencia extraordinaria para vivir. Yo sé que tú das una formación, el Somos Uno, ¿vale? Yo sé porque a mí me llegaron los 8 dosieres porque, igual que el método, que también quiero dejar muy claro, el método salió en la canalización porque el guía en un momento, método, tal, y tú vas pues yo voy a remolque. A remolque. Entonces, a mí me llegaron tus 8 dossiers en un curso muy complejo y curioso, que me recuerda un poco al curso de milagros. Una creación de nuevos hábitos. ¿Lo has creado tú? Esas meditaciones en grupo me llamaban mucho la atención. Yo, claro, como no estaba en esa meditación en grupo, pero ahí se creaba un poco de magia y sobre todo, un poco por encima, sí que vamos, te pediré un poco los 7 conceptos: perdón, juzgamiento, culpa, apego, ego, amor incondicional y libertad. A ver si podemos en 2-3 minutitos. Sí, bueno. Además es un curso que... Es tuyo, perdón, Ari, es tuyo. No hay autoría jamás de un curso que des dentro de un concepto espiritual, porque lo que recibes simplemente es la guía. Y aparte, como se formó el curso, fue muy gracioso porque una amiga me insistió en que quería hacer encuentros mensuales para meditar, porque era muy bonito tener espacios y tal y cual. Y empezamos a hacer pues un grupo de meditación, pero la noche de antes cada vez era como ponerme a escribir y bajar, porque es descargar, como dice una colega, es descargar de la nube, poder descargar esa información. Cada encuentro que hacíamos se daba una información diferente y no tenía muy claro el camino que se seguía. Cuando se finalizó el curso, entendimos perfectamente el camino que nos habían guiado y era un camino precioso hacia nuestro interior completo, hacia la libertad. Cuando llegó la última parte del curso, el amor incondicional y la libertad, la experimentación era brutal porque habíamos podido ser los observadores, ser los que estaban conscientes del programa y no rehuir de él, no anularlo, sino confiar en pleno básicamente en lo que sustentaba el programa, que era nuestro propio ser. Fue una experiencia muy bonita, ya te digo, fue hace 5 o 6 años y desde entonces pues el curso ya le dimos un formato de curso. Claro. Hacemos 3 grupos al año y estos 3 grupos pues son muy bonitos porque lo que hacemos es pelar una cebolla, ser consciente de cómo funciona un programa que es constante. Ari, perdona, a mí es que cuando empecé a leer el perdón, el juzgamiento, la culpa, es que te sientes qué fácil es estar con eso de la culpa, el juzgar. Te iba a pedir, pero por ejemplo, el juzgamiento, cuando consigues llegar a ese estadio... No, porque no debemos intentar conseguir llegar a ningún estadio. Lo único que debemos intentar es ser conscientes de cuando estoy en cada estadio. Ah, vale. Es la diferencia grande. ¿Por qué? Porque, como te decía, en cualquier dogma, imagínate, nuestra mente juzga sistemáticamente. Cualquier pensamiento es un juzgamiento. En el momento que yo intento eliminar cualquier pensamiento, estoy intentando eliminar
la proyección de mi personaje. ¿Qué pasa? Que en realidad si no soy consciente de que estoy juzgando, lo que estoy es dejándome conducir por ese personaje que en realidad no soy yo. Claro, igual que la culpa, que es de ese peso que la sociedad te está llevando encima. Mira, la culpa, cuando leí el curso de milagros, para mí fue un antes y un después. Primero por la programación que te hace en el subconsciente, porque te libera completamente de todo mediante un machaque brutal. Pero sobre todo lo que hace es romper toda identificación. Y el curso de milagros lo dice muy claro, la culpa es el virus que tiene la humanidad, es un virus. Y eso sí que es un virus de verdad, ¿vale? Claro. ¿Y qué pasa? ¿Por qué se genera todo ese programa? Si te fijas en el programa del juzgamiento, que digamos que el juzgamiento es lo primero que vamos a ser conscientes, es la base más externa, ¿vale? ¿Por qué trabajamos primero la voluntad y el perdón? Muy fácil, porque lo primero que tengo que hacer es ser consciente de que yo soy la prioridad de mi vida. La segunda fase, si trabaja el perdón, tengo que romper cualquier estigma de patrón y tengo que permitirme esa forma de generar de cero, ¿vale? De generar respecto a mi voluntad, con lo cual tengo que aprender qué es el perdón. Y entonces ya pasamos al programa, que el programa es muy simple, pero lo más visible del programa va por capas. Y la parte más visible es el juzgamiento. Ese juzgamiento que está constante, porque la mente no sabe hacer otra cosa que juzgar, ¿vale? Me acuerdo una frase de Osho que decía, si piensas que la mariposa es bonita, la estás juzgando, y naturalmente es que es así. Claro, nosotros lo tenemos clasificado como que juzgamiento es una crítica. No, juzgamiento es cualquier tipo de descripción, es decir, cualquier pensamiento. Naturalmente nosotros no vamos a vivir en un cuerpo, en una mente y en un formato de personaje sin ese juzgamiento. Pero lo que hace daño realmente es que ese juzgamiento esté inconsciente, ¿vale? Cuando nosotros entramos dentro de ese programa natural, vemos que va por capas. La primera capa es el juzgamiento. La que está más al fondo del juzgamiento es la culpa, pero esta va atada a una identificación, es decir, a un apego, ¿vale? Tiene un apego grave a una identificación que es la base del personaje. Entonces, naturalmente, no podemos ser conscientes de los identificadores porque tenemos miles de millones, ¿vale?, a los cuales nos unimos inconscientemente, no tenemos ni idea. Pero, sin embargo, sí podemos ser muy conscientes de lo que provoca que nuestras reacciones vengan de ahí. Y ahí es donde nos vamos. Nos vamos sobre todo trabajando la confianza absoluta, porque el curso se basa en una cosa muy clave que aprendí en el curso de milagros, por eso está muy basado en el curso de milagros, que se basa en una práctica que para mí fue un antes y un después, que es el no intentar controlar la vida. Es decir, el confiar plenamente, que ellos la llaman entrega. En el momento que soy capaz de observar y entregar, en ese momento tengo una confianza plena en todo lo que es. ¿Para ti qué es el amor incondicional, Ali? El amor incondicional en realidad es el amor libre, y el amor incondicional realmente se vive hacia uno mismo. Yo creo que hay una dificultad grave dentro de lo que es nuestra experimentación humana, que eso nos lleva a vivir el amor incondicional, digamos, a flashes, a momentos, ¿vale? Cuando podemos tener la experiencia, por eso siempre invito a la meditación, porque ahí son las primeras experiencias de amor incondicional. Hay muchas veces que las personas me dicen, no, si es que yo amo a mi hijo incondicionalmente. Que va, ni para atrás. No, tienes muchos miedos como para amar a tu hijo incondicionalmente, ¿vale? Entonces, claro, esa forma de incondicionalidad es normal que mediante un programa como el que estamos sujetos de supervivencia no sea consciente, ¿no? Pero esa experimentación con nosotros mismos sí es posible. Y esa experimentación, cuando la tenemos con nosotros mismos y se da de una forma constante como un hábito, lo que genera es que sea una forma natural extensible. Es decir, que terminas sintiendo el amor incondicional en todos los frentes. Claro, y eso te lleva, entiendo, a la libertad. Correcto, porque entonces te da lo mismo todo. Yo recuerdo ahí una frase, una entrevista, ¿quién era? Creo que era Nina Simone, era una cantante de jazz que le preguntaron un día en una entrevista, ¿qué es la libertad?, ¿no? Y ella estuvo ahí como que le vino como un flash y se como inspiró y dijo, wow, ahora lo he visto. Digo, libertad es vivir sin miedo. Y es como... Wow, correcto. La tía lo vio y como que el otro entrevistador se puso como la piel de gallina porque vio cómo realmente ella notó que era vivir sin miedo a nada. Eso era ser libre y es un poco el final, el último capítulo o el último dossier de Somos Uno.
Es que yo siempre lo traduzco con una forma muy, muy plácida, que es que te importe todo un bledo. Mira, me quedo con esta última frase, Ali, que es como la más directa y como estamos otra vez sin tiempo, tenemos que despedirnos y la verdad es que ha sido un placer estar aquí contigo. Primero, que es un gusto poder tener una entrevista contigo porque es muy plácido. Y segundo, que des la oportunidad, como te digo cada vez, a que todo esto que hacemos con tanto amor sea muy reconocido. Muchísimas gracias. Yo me comprometo, delante ahora de este micro, a tener un día a las 4 a Tania, Miriam, a Mar y a ti. Si puede ser, por favor, presencialmente, porque se nos corta. Eso lo tenemos más que programado. ¿Vale? Vamos, eso no. Somos sí muy pesadas. Pondremos micros y no tendremos problemas de conexión. Gracias, Ali, de todo corazón. Gracias a ti, de verdad. Y a todos, si os ha gustado este podcast, compartidlo, puede que le ayude a alguien. Y si queréis seguirnos y estar en contacto con nosotros, podéis seguirnos en nuestra web, genteconmagia.es, y en nuestras redes sociales. Muchas gracias por estar ahí. Dressen a claror de la llum a la fosca.